Partes de la oración simple. Las dos partes que conforman la oración simple son sujeto y predicado. Recordemos que para que sea oración simple solamente tiene que tener un verbo conjugado, no más, porque si no ya estaremos hablando de oración compuesta. Dentro del sujeto tenemos modificadores que pueden o no estar acompañando al núcleo del sujeto. El sujeto es la palabra o frase que se refiere a una idea, un concepto, una persona, un animal o una cosa, de los cuales se dice algo. Es de quien se habla en la oración. El sujeto puede estar al inicio, en medio o al final de la oración. Los modificadores se presentan acompañando al núcleo del sujeto. Podemos tener el modificador directo, el modificador indirecto o complemento adnominal, la aposición y recuerden que un sustantivo va a ser el núcleo del sujeto. El predicado tiene otros modificadores que son el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, el complemento agente y el predicativo. Recordemos también que la parte más importante del predicado es el núcleo del predicado y que siempre va a estar compuesto por un verbo conjugado. Regresemos a los modificadores del sujeto y recuerden aprenderse estas iniciales, MD, MI, aposición, INS. La función de cada uno de estos modificadores va a ser desempeñada por ciertas categorías gramaticales. En el caso del modificador directo, solamente podemos tener artículos y adjetivos. En el caso del modificador indirecto, podemos tener un sintagma preposicional, como en el ejemplo que se muestra en pantalla. En el caso de la aposición, tenemos un sintagma nominal y este es intercambiable con el núcleo del sujeto. Recuerden que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. En el predicado, los modificadores que vamos a encontrar los vamos a identificar con estas iniciales, OD, OI, CC, AG, PBO y NP. Veamos cada una. El OD es el objeto directo y se encuentra cuando preguntamos qué más el verbo. Esa canción transmitía alegría. ¿Qué transmitía? Si hay una respuesta a esa pregunta, entonces esa respuesta será el objeto directo. Y como ven, puede ser desempeñada esta función por un sustantivo, por un sintagma nominal o por un pronombre. El objeto indirecto responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Más el verbo. Si decimos el abogado trajo malas noticias a los prisioneros, la pregunta sería ¿a quién trajo? ¿A quién trajo malas noticias? Si hay una respuesta a esa pregunta, esa respuesta es el objeto indirecto y como ven tiene la forma de un sintagma preposicional. El complemento circunstancial está ocupado por un sintagma preposicional, un sintagma adverbial y podemos tener diferentes tipos de complemento circunstancial. Complementos que me pueden expresar el modo, el tiempo, el lugar, el instrumento, la compañía, etc. El complemento agente solamente lo ocupamos cuando usamos la voz pasiva. En la voz pasiva, el agente es quien efectúa la acción, pero no se le llama sujeto. En el ejemplo que tenemos en pantalla, dice, la segunda estrofa será leída por Manuel. El sujeto de esta oración es la segunda estrofa porque es de quien se habla, pero quien realiza efectivamente la acción es Manuel y se encuentra en el predicado. En estos casos especiales es que tenemos complemento agente y voz pasiva. Las dos palabras por Manuel es un sintagma preposicional y ese es mi complemento agente. En el predicativo voy a tener un verbo copulativo y el complemento de ese verbo copulativo es mi predicativo. Ese complemento puede ser un adjetivo, un sintagma adjetivo, un sustantivo o un sintagma nominal. Recuerden que el núcleo del predicado es un verbo conjugado, que puede presentarse en su forma simple, una sola palabra, compuesto o perífrasis verbal, en donde tenemos dos o más palabras. Simple podría ser tan solo presentó, creyó, reprochaban, transmitirán, etc. Y compuesto o perífrasis verbal puede ser ha visto,
voy a preparar, tendrás que aclarar, en donde está compuesto por varias palabras. En algunos casos es el auxiliar haber el que está acompañando este verbo compuesto.